Muy buenas noches, estimados participantes. Muy buenas noches con todos. Doctor Aldo, muy buenas noches. El día de hoy nuevamente nos volvemos a encontrar para poder dar inicio con la primera sesión del diplomado en Ética e Integridad en la Gestión Pública. El día de hoy estamos iniciando nuestra primera clase, nuestra primera sesión. Bien, un poco, estimados participantes, poder explicarles acerca del equipo organizador, el cual está conformado, está compuesto tanto por la Escuela Integral de Especialización Profesional SIEP, quien les da la bienvenida a cada uno de ustedes, la Sociedad Peruana de Capacitación, la Escuela Iberoamericana de Autorización Profesional y también el Instituto Peruano de Fortalecimiento Profesional. Bien, ¿qué estamos buscando nosotros como equipo organizador al haber organizado este curso junto con el doctor Aldo? Es que básicamente lograr el objetivo de que ustedes como nuestros participantes puedan comprender y también interiorizar la importancia de la integridad, los valores, la transparencia y la ética en la gestión pública, todo esto como mecanismos eficaces y coherentes de la gestión pública o de la administración pública, así también como la formación de los empleados y funcionarios públicos y también la construcción de una ciudadanía formada en valores que se puede evidenciar a través de una conducta cotidiana en el sector público, perdón. Muy bien. La sesión inicia el día de hoy. Hoy día estamos viernes 15. Este diplomado se va a desarrollar, se va a llevar a cabo todos los viernes en este horario. Estamos iniciando a las 6:30 hasta las 8 de la noche, estimados participantes. Bueno, si alguno de ustedes, lo menciono nuevamente, no se puede conectar en ese horario, no se preocupen, pues nosotros, como ustedes ya saben, contamos con una plataforma que es nuestra aula virtual, donde van a quedar grabados todos nuestros diplomados, nuestros videos, el material que el doctor nos pueda alcanzar, también se comparte o se sube en nuestra plataforma para que ustedes no se pierdan de ninguna presentación, de ninguna exposición, de ningún contenido que se pueda dictar en clase. Agradecer también a nuestros seguidores a través de las principales redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, quienes también podrán visualizar esta primera sesión a través de estas plataformas. Muy bien. Antes de culminar, quisiera mencionar que en nuestras escuelas contamos con tanto una área administrativa que está a cargo de facilitarles a ustedes lo que es la generación de su acceso, tanto usuario y contraseña en el aula virtual, para que puedan acceder a esta plataforma y puedan visualizar las clases que quedan grabadas. Cualquier duda, consulta, comentario, pueden dirigirse a los números que pueden visualizar en pantalla. Y si lo que ustedes desean es poder adquirir lo que es la certificación de este diplomado o de cualquier otro diplomado, de la relación de diplomados que nosotros presentamos u ofrecemos, se pueden dirigir al área comercial y en pantalla pueden encontrar también nuestros teléfonos que de manera gustosa vamos a poder apoyarlos. Bien, sin más preámbulos, estimados participantes, voy a presentar a nuestro querido docente, el doctor Aldo Omar Bautista Echazú. Él es consultor en control gubernamental y gestión de riesgos en la gestión pública. Cuenta con una experiencia de 19 años en la Contraloría General de la República, donde se ha desempeñado como gerente de auditoría de desempeño y medio ambiente. Además, ha sido gerente regional de control de Lima Provincias y subgerente de atención de denuncias. Actualmente es consultor del Basel Institute of Governance, del programa de la cooperación suiza SECO. Es sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en investigación participativa para el desarrollo sostenible de la Universidad Complutense de Madrid y egresado de la Maestría Internacional en Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, querido profesor, sin más preámbulos, le doy el pase a usted para que pueda iniciar con esa primera clase del diplomado en
ética e integridad en la gestión pública. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y buenas noches al equipo de CIEP. Es un gusto nuevamente estar acá compartiendo como parte de este interesante equipo de formación, ¿no? Formación profesional y destacar el interés eh, del grupo de CIEP en estas materias de gestión pública que lo que buscan justamente es dotar al servidor, al funcionario, al trabajador, al estudiante, ¿no? De elementos, digamos, que hoy por hoy en la gestión pública moderna son cada vez más necesarios, urgentes, ¿no? Como lo es el tema de la aplicación de la ética, de la integridad. Pero ojo, vamos a ver el tema de ética e integridad no como un tema, no como un concepto, no como un tema, porque podríamos inclusive darle un enfoque hasta filosófico del tema, yéndonos hacia los maestros de la filosofía cuando se habla de ética y moral. De lo que se trata este diplomado es de darle un enfoque a estos conocimientos, pero de manera útil porque, señores, más allá de que es importante conocer estos conceptos, que lo vamos a conocer en las primeras horas, en las primeras sesiones, tenemos que saber que hoy por hoy ya tenemos un ente rector en integridad pública, que es la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos un ente rector y este ente rector ya ha emitido políticas, planes de integridad y lucha, ojo, lucha contra la corrupción. Señores, algo que vamos a ver es que estamos en guerra contra la corrupción, una guerra que estamos perdiendo, ¿ah? Ojo, de eso vamos a profundizar. Entonces, como les decía, hay un ente rector, hay políticas, hay planes, hay normas, hay metodologías hoy por hoy para prevenir la corrupción a través de la gestión de riesgos. Entonces, ese es el enfoque que le vamos a dar a este diplomado. Muchas personas cuando escuchan hablar de cursos de ética creen que va a ser algo muy filosófico, ¿no? Y medio aburrido. Acá tenemos que, repito, enfocarnos en la utilidad también de la ética, no solo para la vida diaria, sino sobre todo para la gestión pública. ¿Cómo me va a ser útil y qué políticas estoy cumpliendo? ¿Qué normas están relacionadas a esto? ¿Qué modelos, no? Estamos hablando de un modelo de gestión, ¿eh? Hoy por hoy el modelo de integridad pública es parte del modelo de gestión pública moderna. Así es. Entonces, todo eso vamos a aprender durante este diplomado. ¿Ah? Ahora, esta materia de ética e integridad es tan importante, les comento, que, por ejemplo, la Contraloría, en sus esfuerzos porque se implementen los sistemas de control interno, que también vamos a hablar algo de eso, hoy por hoy ha hecho obligatorio la capacitación de todos los funcionarios y servidores públicos en temas de ética e integridad. Por lo menos una vez al año tienen que mínimamente recibir una capacitación de 2 horas, mínimo, todo trabajador de cualquier entidad pública. Eh, Como parte de la importancia, ¿no? De estos elementos del control interno y estos componentes, ¿no? Entonces, vamos viendo, pues, cómo la Contraloría, como ente rector del control, está fomentando este tipo de capacitaciones, cómo la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros hace sus esfuerzos, y vamos a hablar de ello, por implementar este modelo de integridad, ¿sí? Así que eso quería hacer hincapié. En efecto, ustedes van a ver, vamos a comprender algunos conceptos, o sobre todo en la clase de hoy, pero luego vamos a entrar ya al tema este de la utilidad que tienen estos conceptos y cómo aterrizan objetivamente, claramente, en la gestión pública de nuestro país. ¿Sí? Bien, dicho eso, vamos a empezar, vamos a compartir. Miren, primero voy a compartir el temario, pues, del diplomado, que de todas maneras lo vamos a hacer llegar a través del equipo de CIEP, ¿no? De CIEP Perú, de todas maneras. Este es el temario del diplomado que vamos a llevar juntos, ¿sí? Permítanme hacerle... Ahí está. Bien, el día de hoy vamos a hablar de algunos conceptos importantes, ¿ah? Y que llevan a la reflexión. Si algunos de los acá presentes se anima a participar a través del chat, sería interesantísimo. Estos temas dan para participar, o para armar polémica, inclusive en algunos casos, una discusión.
Entonces, el día de hoy vamos a conocer claramente y vamos a conversar, si es posible, acerca de, en principio, como entrada, cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos con respecto a este problema de corrupción? ¿Mm? Eh, Siempre se dice que el peruano lo tiene bien en claro este problema, pero vamos a compartir algunas cifras también. Luego vamos a hablar de ética y moral, definir estos conceptos, porque es importantísimo que nos quede claro este concepto de ética, ¿sí? Y lo determinante que en este concepto de ética es la decisión de las personas, la reflexión y la decisión de las personas. Van a ver qué interesante este tema. Luego, ya qué cosa es una conducta ética. Todas las conductas son éticas, hay elementos que caracterizan a las conductas éticas, podemos diferenciar una conducta ética de aquella que no lo es, sí, sí, y es bueno que lo sepamos. ¿Ah? Importancia, porque es importante tener esta conducta ética. Luego, ¿cuáles son los elementos, como decía, esta conducta ética? Y por último, vamos a hablar de las prácticas que afectan la integridad pública. ¿Cuáles son aquellas faltas que hoy por hoy afectan la integridad pública? A ver. Allá comienzan las preguntas, comienzan las preguntas. Doctor, una consulta, ¿se puede ser ético y amoral? Voy a guardar esta pregunta justamente para cuando comencemos a hablar eso, pero le voy anticipando que, eh, que son términos distintos y que la ética justamente es este proceso de decisión con respecto a la moral. Ya vamos a explicarlo un poco con mayor calma, ¿sí? Lo voy a tener presente. Todas las preguntas, por favor, me voy a tomarlas en cuenta porque me parece que es muy interesante esta interacción. Luego, en el siguiente módulo, vamos a hablar de integridad pública y lucha contra la corrupción, ¿sí? Ahí es donde vamos a hacer bastante énfasis a esto que les decía, que hoy por hoy estamos en una guerra contra la corrupción. Y en esta guerra contra la corrupción, señores, los que estamos en gestión pública, definitivamente estamos en la primera línea de batalla, como se dice, de esta guerra. ¿Sí? Guerra que, repito, estamos perdiendo. Entonces, en el marco de esta guerra contra la corrupción, resulta que, haciendo el símil, ¿no? A las guerras militares, tenemos armas, señores. Una de las principales armas que vamos a hablar es de la reflexión ética, arma personalísima. Como yo, como ser humano, cuando me encuentro frente a un acto o un posible acto indebido, un acto de corrupción, un mal comportamiento, como la reflexión ética es la principal arma para ese enfrentamiento cara a cara con el comportamiento indebido, ¿sí? Que es todo lo contrario de este comportamiento o actuar o decidir en automático, ¿no? Entonces, qué importante es la reflexión ética para hacer cara al acto de corrupción o al acto indebido, ¿sí? Como herramienta, como arma personalísima, ¿sí? Pero así como hay esta arma personalísima, que es la reflexión ética, que me ayuda a mí, como ser humano, a tomar una decisión con respecto a una situación complicada, también tenemos todo este cuerpo de políticas, normas que le estaba comentando yo de la Secretaría de Integridad Pública, que lo que hace es darme como la estrategia de militar, pues. Una cosa es mi arma personalísima, que es la reflexión ética, y otra cosa es todas estas políticas y normas de integridad y lucha contra la corrupción, que estando nosotros en gestión pública, estamos obligados, pues es una cuestión de responsabilidad conocer nuestra política, nuestro Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción. Es como que si fuéramos soldados de una guerra y no conociéramos nuestra estrategia de guerra. Estamos condenados a perder esa guerra si es que no conocemos la estrategia de guerra, ¿no es cierto? Entonces, por eso, este enfoque de también conversar sobre toda esta estructura, todas estas políticas, modelos de gestión que ya nos da la Secretaría de Integridad Pública, de la Presidencia y el Consejo de Ministros. Entonces, todo eso en nuestro módulo 2, ¿no? Tenemos también, y vamos a conversar acerca del modelo de integridad. Hay un modelo de integridad que consta de 9 componentes, es un modelo de gestión que para la Secretaría de Integridad Pública tiene que implementarse. Todavía no tiene las garras para hacerlo vinculante, para hacerlo bajo sanción, como por ejemplo la Contraloría sí puede o sí lo hace con el modelo o el sistema de control interno, pero sí está esforzándose y hoy en día, por ejemplo, la mayoría de gobiernos regionales
ya tienen una oficina de integridad, están esforzándose por implementar su modelo de integridad, son evaluados por la Secretaría de Integridad Pública en función a cómo va la implementación de su modelo de integridad, que son 9 componentes, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a ver en la sección 2, en el módulo 2. Y en el módulo 3 vamos a hablar de una manera puntual sobre la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. ¿Por qué, señores? Porque a través de la gestión de riesgos, yo puedo objetivamente, realmente, prevenir la corrupción, ¿sí? La manera, digamos, real, operativa de en una entidad prevenir actos de corrupción, de inconducta, es a través de la gestión de riesgos, que no es más que identificar, ¿no? Y listar aquellos riesgos de corrupción que pueden existir en nuestras unidades orgánicas, en nuestros procesos, identificarlos, redactarlos correctamente, evaluarlos, vale decir, a través de las personas de mayor experiencia en la unidad orgánica o en el proceso, determinar qué tan probable es que ocurra este riesgo, qué tan fuerte podría ser el impacto si ocurre este riesgo, y entonces luego de este proceso de evaluación, de valoración, se le da tratamiento al riesgo, que es lo más importante. ¿Qué cosa es darle tratamiento al riesgo? Establecer medidas de gestión reales, ¿no? En la gestión que eviten estos actos o que reduzcan la posibilidad de estos actos de corrupción, que reduzcan la posibilidad o el impacto que pueda tener si es que ocurren. Miren, en la experiencia que durante este año estoy llevando a cabo, asesorando a gobiernos regionales en temas de riesgos, y les comento, la próxima semana voy a estar en Bolivia, ya también llevando a cabo estas asesorías eh, para el Ministerio de Ambiente de Bolivia y para el Ministerio de Ambiente de Ecuador, también en el mes de noviembre. Eh, Estamos viendo, porque esto es algo relativamente nuevo, la gestión de riesgos de integridad, de corrupción, esta entrada de identificar riesgos de corrupción y luego establecer medidas nos lleva a veces a medidas mucho más potentes, medidas que no solo terminan reduciendo la probabilidad de la corrupción, sino que también mejorando, hacer mucho más eficientes algunos procesos, ¿no? A veces vemos, por ejemplo, que en alguna parte de determinados procesos, lo que falta para reducir la probabilidad de corrupción es transparencia, ¿no? Entonces, de pronto, se comienza a implementar, ¿no? Algunos mecanismos, ¿no? Para sistematizar información, hacerla más amigable y poder publicarla, ¿no? Pero al final esto ayuda mucho más allá que a la propia que al propio hecho de corrupción, ¿no? Ayuda también, por ejemplo, al control social, ¿no? Ayuda también a veces a hacer más eficiente el viaje de información, etcétera, ¿no? Entonces, a través de la identificación de riesgos, hemos llegado a implementar o a fomentar la implementación de medidas que tienen que ver, por ejemplo, a veces, en algunos casos, con la implementación de algunos softwares, ¿no? Algunos softwares que terminan, como les digo, favoreciendo la gestión más allá de esta reducción puntual de la probabilidad de corrupción, ¿no? Entonces, son cuestiones favorables que la metodología de gestión de riesgo de corrupción nos está dando en la realidad, ¿no? Entonces, señores, como verán, vamos a hablar de ética e integridad, pero de una manera práctica y útil para la gestión pública. ¿Cómo les va a servir a ustedes la integridad? Ustedes y la práctica de la ética, ¿no? Van a no solo fortalecer estos conocimientos, sino le va a permitir, como bien se dijo en la introducción, verse fortalecidos en un campo minado, ¿no? Frente a la corrupción, frente a la inconducta, que hoy por hoy es nuestra gestión pública peruana, ¿no? Van a poder difundir y sentirse más seguros sobre las herramientas que tienen en gestión para reducir las probabilidades de corrupción, de inconducta, eso es lo cierto. Van a poder conocer las políticas, normas relacionadas, la normativa, la institucionalidad, la organización que hoy existe en nuestro país, ¿no? Para fomentar la integridad y luchar contra la corrupción, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahora pasamos a nuestras diapositivas.
Bien, estamos hoy día, en efecto, en el Diplomado de Ética e Integridad en la Gestión Pública. Y la sesión de hoy, como ya habíamos anticipado, primero vamos a hacer una reflexión sobre cómo estamos en temas de corrupción, el problema público que hoy por hoy es la corrupción, y algunas definiciones importantes, ¿no? ¿Qué es una conducta ética? ¿Todas las conductas son éticas? Por supuesto que no, vamos a conocerlo. ¿Por qué es importante tener una conducta ética? ¿Cuáles son los elementos de la conducta ética? Y por último, vamos a conversar sobre las prácticas que afectan la integridad pública. Señores, creo que todos tenemos claro la definición de corrupción, ¿no? Hay corrupción ahí donde hay mal uso del poder, ¿sí? Público o privado. Mal uso del poder público y privado para buscar obtener un beneficio, una ventaja, ¿no? Que puede ser económica, no económica, ¿no? Que puede ser, en el caso de la ventaja, directa o indirecta, ¿sí? Señores, vamos viendo cada vez más que estos problemas o este acto de o la corrupción, la inconducta, ¿m? En términos de gestión pública, y si nos salimos de la gestión pública y hablamos de la inconducta en general, los malos comportamientos, terminan siempre, y eso es lo que tenemos que darle el valor debido, siempre al fin, son una decisión personal. Es una decisión personal. Es la persona, ¿no? Que en algún momento, ¿no? Que tiene poder, que tiene alguna función, decide hacer mal uso de ese poder, decide hacer mal uso de esa función. Y a través del poder, a través de la función, aprovecha esta situación para buscar un beneficio, para buscar una ventaja para él o para un tercero. Entonces, nos olvidamos, ¿saben lo que pasa con este tema de la corrupción? Nos olvidamos cuál es la gran finalidad de estar en gestión pública. ¿Mm? Yo me pregunto, a ver si es que queda clarísimo, no sé si alguien se anima, ¿cuál es la finalidad que tiene cualquier funcionario, servidor estando en gestión pública? Tenemos ahorita 18 personas en sala, quizás alguien se anima a ponerlo en el chat. ¿Cuál es el gran objetivo de de los funcionarios, servidores, trabajadores en gestión pública? ¿Cuál es la gran finalidad de la gestión pública? A ver, ¿alguien se anima? Quizás cuento unos cuantos segundos nomás para no servir. Perfecto, Miguel, servir. ¿Servir a quién, Miguel? ¿A quién servimos cuando estamos en gestión pública? Al usuario, muy bien. Sinónimos de usuario. ¿Quién es el usuario cuando estamos en gestión pública? Continuamos. ¿Mm? El administrado, a ver, ser competentes, trabajar con objetivos, por los objetivos, dice Janet. Vamos armando por ahí la gran finalidad de la gestión pública. Gestionar el bien común, el ciudadano. Ah, ahí estamos, muy bien, Janet, muy bien, Lucas. Comenzamos como que en primera, segunda y luego ya corrimos, ya estamos volando, ya. Muy bien, muy bien. En efecto, empezamos por lo que por lo que dijeron nuestros últimos compañeros, por las participaciones de Janet y de Lucas. Eh, el gran fin de la gestión pública, señores, es atender al ciudadano. A veces el Contralor General de la República dice, ¿no? De manera así divertida, ¿no? Es solucionarle los problemas al ciudadano. ¿Sí? Queremos ser más técnicos, podemos decir, lograr resultados en la política pública. La política pública lo que busca es cerrar las brechas ciudadanas, ¿no es cierto? Entonces, si yo logro tener resultados en la política pública, es lo mismo a decir que estoy cerrando brechas ciudadanas, que es lo mismo a decir que estoy impactando positivamente en el ciudadano, ¿sí? Entonces, y ojo, cuando alguien dice, o si yo digo, no, por ejemplo, ahorita, que nuestra gran finalidad de gestión pública es impactar positivamente en la vida del ciudadano, atender al ciudadano, cerrar sus brechas, atender sus problemas,
suena, cualquiera podría pensar pues que son palabras, que suena romántico, que son palabras motivadoras. Señores, vamos a ver en nuestro siguiente módulo qué cosa es una cadena de valor de manera muy sencilla, van a ver, para poder entender cómo funciona hoy por hoy la gestión pública por resultados. Nosotros vivimos en un modelo de gestión pública por resultados que entre sus herramientas, instrumentos, ¿no? Por ejemplo, está el presupuesto por resultados, los programas presupuestales. O sea, no es solo palabras, estamos organizados, el dinero se ejecuta y todo se ejecuta en un modelo de gestión por resultados. Y cuando hablamos de resultados, vamos a conocer, como les digo en el siguiente módulo, qué cosa es la cadena de valor y que cuando hablamos de resultados, esto quiere decir impacto en la política pública. El resultado es el impacto en la política pública. Vale decir, más allá del producto, no basta con cumplir mi plan operativo. Mis productos en gestión tienen que impactar en el ciudadano, tienen que lograr cerrar brechas ciudadanas, tienen que impactar en las políticas públicas. Ese es nuestro modelo de gestión. Entonces, no es solo palabras bonitas, es algo real y lo vamos a ver, como les digo, cuando conozcamos el concepto de cadena de valor, ¿sí? Que a veces suena, que a veces no lo conocemos, es extraño para muchos, pero no es más que una representación gráfica en donde queda clarísimo, ¿ah? Cómo la gestión pública es este proceso transformador. Nosotros en gestión pública somos como una gran maquinaria, donde partimos de que hay un problema ciudadano, por ejemplo, inseguridad ciudadana, un problema, ¿no? A partir de ese problema, comienza a funcionar toda la maquinaria que busca atender ese problema. ¿Para qué busca atender ese problema? Para lograr el otro extremo, que es la política pública, porque si yo tengo un problema, que es la inseguridad ciudadana, de ahí se parte para formular la política pública relacionada a la inseguridad. Así funciona la gestión. ¿Y cómo yo llego del problema a cumplir la política? A través de la gestión pública, que no es más que un gran mecanismo, donde los funcionarios, servidores, trabajadores están día a día en un proceso de transformación, ¿no? A través de sus distintas profesiones, donde transforman, ¿qué es lo que transforman? Insumos, logística, digamos, infraestructura, conocimiento, todo, lo transforman con sus profesiones, con sus especialidades y convierte en productos, ¿no es cierto? Entonces ahí está la gestión pública en todo ese mecanismo de producción. Pero esos productos tienen que lograr impactar, sigue la cadena de valor y no queda en productos. El proceso sí te dice, oye, además de producto, tú tienes que lograr resultados, no productos, ¿no? Y el resultado es efectos, impactos en la política, en el ciudadano y todo ello. Entonces es algo así de objetivo, no es palabra bonita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas gracias, más bien, Lucas, muy concreta, muy correcta la respuesta, y también a todos, porque es cierto, luego hemos comentado algunos temas complementarios. La gran finalidad es el ciudadano y lograr resultados en la política pública, eso es. Pero obviamente también tenemos que ser competentes, ¿no? Como bien dice Janet. Miren, vamos a aprender que para ser un buen funcionario, un buen servidor, y esto yo he trabajado, repito, casi 20 años en la Contraloría y mis últimos 5 años he tenido la oportunidad de tener cargos directivos y estar muy cerca, pues, de los discursos del actual Contralor, pues, ¿no? Entonces, algo que él decía mucho en sus presentaciones frente a las autoridades, ¿no? Y frente a los trabajadores. Y se los comento porque la participación de Janet me hace recordar eso, ¿no? Cuando ella dice que tenemos que ser competentes, ¿no? Y trabajar por los objetivos estatales. Es cierto, miren, tenemos que ser competentes. El Contralor decía eso siempre, ¿ah? Tenemos que ser competentes, vale decir capaces. ¿M? Y para eso, por ejemplo, nos estamos hoy día fortaleciendo nuestras capacidades, ¿no? Y los felicito, ¿no? Están preocupados por obtener cada vez mayor conocimiento. Entonces, eso es un elemento fundamental para ser un buen trabajador, servidor, funcionario, en gestión pública. Capacitarse, sí, como dice, y ser competente, perfecto. Además, tenemos que ser honestos, ¿no es cierto? Honestos, porque de nada sirve
ser muy capaz, y lo hemos visto, muy competentes, y hay antecedentes. De nada sirve ser muy competente, con muchas maestrías, doctorados, experiencia, si no voy a ser honesto. No sirve de nada en gestión pública. Eso genera daño y ya nos ha generado daño. Por otro lado, tampoco sirve de nada ser muy honesto y no ser capaz, ¿no es cierto? ¿De qué sirve ser muy honesto cuando no tengo realmente las capacidades para generar buena gestión, que es lo que tanto se necesita, ¿no? O para producir lo que tengo que producir de donde me toque. Pero hay algo más, miren, el Contralor decía, de nada sirve tampoco, ¿no? O sea, o además, de nada sirve ser capaz y ser honesto, ¿no? O poco sirve si no eres valiente. Hoy por hoy, el trabajador, el servidor, el funcionario, además de ser competente, además de ser honesto, también tiene que ser valiente, señores. ¿Por qué tiene que ser valiente? Por ejemplo, para enfrentarse a la corrupción, para enfrentarse a la inconducta, ¿no? Y no caer en hacer algo porque todos lo hacen para no malear la plaza, porque todos lo hacen así, todo el mundo lo hace, no pasa nada, no hago daño a nadie, ¿no? No quiero perder mi cargo de confianza, hago caso a todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para luchar contra la corrupción, por supuesto que hay que ser valiente. No es fácil en algunas circunstancias enfrentarse a una inconducta, a un acto de corrupción. Puede estar de por medio amenazas laborales por un superior o por un compañero, puede estar de por medio alguna tentación, algún incentivo muy grande. Lamentablemente a veces puede ser grande, a veces ni siquiera es grande y es igual es corrupción, igual es inconducta, sea mucho dinero, sea poco dinero. Entonces no va a ser fácil, no va a ser fácil. Tenemos que ser valientes para luchar contra la corrupción. Por supuesto que sí, eso está claro, ¿cierto? Pero además también tenemos que ser valientes para generar cambio, pues señores. Tenemos que generar cambios positivos en la gestión pública. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el ciudadano está desencantado de la gestión pública. Hoy por hoy el ciudadano desconfía de la gestión pública. ¿Mm? Señores, y si queremos tener resultados distintos, ¿qué nos decía un tal, nada menos que un tal Albert Einstein, ¿no? Que algo sabía el señor, ¿no es cierto? Él nos decía algo tan sencillo y tan lógico, que si queremos tener resultados distintos, nos decía él, tenemos que hacer las cosas de manera distintas. Y yo siempre digo, muy bien, 20 años y más en gestión pública y he visto de cerca en temas de control inclusive, que está perfecto, que por supuesto que tenemos que capacitarnos en todos estos temas necesarios de gestión pública, como son los sistemas administrativos, el tema de contrataciones, si alguien debe estar involucrado en ello, ¿no? Algunos temas de derecho, gestión de recursos humanos, ¿no? Es importante todos estos temas que tradicionalmente vemos en gestión pública, ¿no? Pero hoy por hoy hay que comenzar a tomar también interés, como le decía hace un momento, en nuevas materias de gestión pública que me permitan generar cambio, tener visión, tener herramientas, tener conocimientos de comenzar a generar cambios. ¿Para qué? Para, digamos, brindar una gestión pública distinta, que comience eh, ojalá, comenzar a tener un mejor desempeño en esta lucha contra la corrupción que estamos perdiendo y también poder comenzar a ganar la confianza del ciudadano, brindar mejores servicios, entre otros, ¿no? Entonces, recordemos muy bien, Janet, en efecto, tenemos que ser capaces, tenemos que ser competentes y también tenemos que ser valientes. Hoy por hoy es lo que demanda, ¿no? Es lo que demanda la gestión pública. Señores, entonces, eso es la corrupción. Es esa decisión personal que en algún momento yo tomo y llevo a cabo y hago un mal uso del poder. ¿Por qué hacía referencia a cuál es la gran finalidad en la gestión pública? Porque decía yo, no, nos olvidamos de esa gran finalidad. Lamentablemente nos olvidamos a veces, cuando cometemos un acto indebido, que estoy donde estoy para servir al ciudadano. Entonces, de pronto, obtengo poder,
Y miren, si yo tuviera totalmente en claro, y si respetara, si fuera coherente, ¿no? Con respecto a que estoy en gestión pública con esa finalidad de servir al ciudadano, y si lo tengo clarísimo y de pronto obtengo algún poder por algún cargo, ¿qué sería lo lógico? Si mi gran finalidad es A y de pronto obtengo mayor poder, se supone que ese mayor poder te debería dar mayores elementos para empujar todo lo que tú tienes hacia el logro de A, que en este caso es servir al ciudadano. Lamentablemente, ¿no? Me obnubilo, me mareo, me confundo, ¿no? Y tengo este poder, se me presenta una oportunidad y hago mal uso de ese poder para beneficiarme a mí. Cuando no estoy en gestión pública para buscar mi beneficio. Mi beneficio lo encontraré pues, con el desarrollo de mi profesión, con cómo voy avanzando, ¿no? Desarrollándome profesionalmente en el ámbito laboral, pero a través de mi esfuerzo, porque en la práctica diaria, ¿no es cierto? Y en mi finalidad como trabajador, como servidor o funcionario público, siempre tiene que estar presente que esa es mi gran finalidad, atender al ciudadano. Me mareo, me equivoco y quiero de pronto, ¿no? Utilizar esa función, ese poder para buscar un beneficio para mí. Por eso que es delito, pues, y está bien. Por eso que es delito. Señores, la corrupción es delito, es algo grave. ¿Ah? Así sea valemos de montos pequeños o montos grandes, ¿no? O que no sea algo necesariamente económico. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, es una desnaturalización tremenda, pues. Mi fin es el ciudadano y apenas tengo poder, debería tener mayores elementos, más, porque tengo más poder, ¿no? Para justamente conseguir esa gran finalidad. Y en vez de conseguir esa gran finalidad con ese poder, me quiero favorecer yo. Entonces, clarísimo, ¿por qué? Pues es un delito, ¿no? Y siempre tenemos que tener presente para, digamos, darnos cuenta de la gravedad de la corrupción y de lo equivocado que está el corrupto. Tenemos que siempre tener presente que justamente la finalidad de gestión pública es servir al ciudadano. Estoy totalmente equivocado si lo que hago al obtener algún poder es buscar mi beneficio, ¿sí? Perfecto. Entonces, eso es, pues, la definición sencilla de corrupción. No hay más, señores. Mal uso del poder para buscar un beneficio o que puede ser económico, no económico, o una ventaja. ¿Mm? Muy bien. Entonces, se dice, ¿no? Que las causas de la corrupción son las prácticas normalizadas, lo que les decía, ¿no? No pasa nada, todo el mundo lo hace, ¿m? Prácticas normalizadas. Por eso, cuando existe una práctica normalizada, ¿no? Que fomenta las inconductas, que fomenta la corrupción, es ahí donde quien quiere portarse bien, quien quiere actuar con integridad, termina pues yendo contra la corriente. Por eso les decía, no va a ser fácil, tenemos que ser valientes en una realidad como en la nuestra, en un país con altos niveles, o alta percepción y altos niveles de corrupción, vamos a en algún momento sentir que somos los bichos raros, que estamos yendo en contra de la corriente, porque hay prácticas normalizadas, eso es cierto. Esa es una de las principales causas de la corrupción. ¿Mm? Luego, la baja capacidad preventiva. Miren, la baja, eso lo dice la Secretaría de Integridad Pública. Por eso que es importante la prevención de la corrupción. En este diplomado vamos a aprender a prevenir la corrupción. O sea, cuando estemos hablando, cuando hablamos de ética, de integridad, repito, no es para hablar de filosofía y palabras bonitas. No, es para tener mayores elementos dentro de la gestión pública para prevenir la corrupción. ¿Y cuáles son todos esos elementos? Como les decía, todas estas políticas, planes, metodologías de gestión de riesgos, ¿no? Que vamos a aprender conjuntamente. Vamos a salir fortalecidos para promover un mejor desempeño en la lucha contra la corrupción. De eso vamos a lograr a través de este diplomado, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuáles son los efectos de la corrupción? Algunos los conocemos muy bien, pues, ¿no? Por supuesto que afecta a los derechos, por supuesto que afecta a los recursos, ¿no? Los servicios, el desarrollo,
¿ah? La buena marcha del Estado afecta económicamente, afecta a la confianza del ciudadano. Y ahorita lo vamos a conversar de una manera más detallada. Ahí está, señores. Esto nos dice la Secretaría de Integridad Pública. ¿Qué es la corrupción? ¿Cuáles son sus principales causas? Y ahí, ojo, con las prácticas normalizadas, miren qué potente es esto, y ojo con la baja capacidad preventiva, porque, repito, este diplomado va a fortalecer o va a poner mucho hincapié en todas las herramientas preventivas que tenemos para la lucha contra la corrupción. ¿Sí? Excelente. A ver, ahí estamos. ¿Cómo estamos? Pues como país. Miren, tenemos un plan, pues un plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Este plan nacional de integridad y lucha, ojo, lucha contra la corrupción, vamos a la RAE, y lucha significa disputa, contienda, pelea, guerra, pues, entonces es un documento donde está nuestra estrategia de guerra contra la corrupción, yo siempre lo digo así para que quede claro. Y ya vamos a hablar de este plan nacional de integridad, de nuestra estrategia, ¿sí?, frente a la corrupción en el siguiente módulo. Entonces, este plan, en su parte introductoria, dice algo con lo que yo coincido, que si queremos un poco hablar de la problemática de la corrupción, tenemos claro que el ciudadano de a pie, que los peruanos en general, no necesitan quizás tener acceso a mucha estadística, información científica sobre cómo va la corrupción. Eso quizás lo producen, eh, digamos, los investigadores, ¿no? La academia, qué sé yo. Y a algunos les interesa, pero el peruano no necesita tener acceso a ello para tener un claro conocimiento de qué tan grave es el problema de la corrupción. Basta con que prenda la televisión, con que vea las noticias, con que ahora de una revisada las redes, ¿no es cierto? Para que día a día nosotros como peruanos nos encontremos con un nuevo caso de corrupción. ¿Ah? Un nuevo político de cualquier ámbito, de cualquier nivel de gobierno, nadie se escapa. Hemos visto casos de gente en el poder ejecutivo, hemos visto gente en el poder legislativo, hemos visto gente o temas de corrupción en el ámbito de la justicia, en el ámbito de los gobiernos regionales, en el ámbito de los gobiernos locales. A veces se habla inclusive de bandas delincuenciales. Entonces, tremenda situación, ¿no? Y hemos visto cómo gente admirable de pronto cae en casos de corrupción tremendos, cómo gente que tenía pues una trayectoria que parecía intachable, ¿no? Ya a los 70 y tantos años, ya de muy mayores, también cometen actos de corrupción. Entonces, estamos pues totalmente claros con respecto a este problema. Hemos visto demasiados casos políticos, periodistas, empresarios, ¿no? Entonces, gente que teníamos como héroes, que luego se meten en política y terminan como delincuentes, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, el peruano, dice nuestra propia Secretaría de Integridad Pública, quizás no necesita tanta así. Entonces, eso es cierto, tenemos que darnos cuenta de eso. Sin embargo, ¿no? Para este diplomado, acá tenemos algunos datos interesantes, ¿no? Algunos datos interesantes que vamos a compartir, ¿sí? En primer lugar, INEI, encuesta del 2022, ¿ah? INEI, encuesta del 2022. Señores, según esta encuesta, según los encuestados, el primer problema del país es la corrupción, hoy por hoy, por encima, ¿sí?, de la delincuencia, por encima de la delincuencia. Difícil de creer, ¿no? Cuando tan preocupados nos tiene la delincuencia, pero para que se den cuenta que la corrupción incluso está por encima de la delincuencia como problema público. Por encima de los bajos sueldos, por encima del aumento de los precios. Imagínense. La corrupción, hoy por hoy, según las encuestas, según el INEI, nada más y nada menos, es el primer problema del país. ¿Ok? Segundo, Proética. ¿Qué nos dice Proética en un trabajo de investigación del 2022 también? Proética nos dice que para la mayor parte de encuestados, la corrupción va a aumentar en los próximos 5 años. El ciudadano, el peruano, no cree o no opina que la corrupción va a seguir en el mismo estado. ¿Ah? Tampoco, y mucho menos, piensa
cree que la corrupción va a disminuir. Todo lo contrario, señores. El peruano cree que la corrupción va a ir en aumento en los próximos 5 años. Imagínense este escenario. ¿Ah? Ahora, ¿qué es más preocupante aún? Porque esto podríamos decir, bueno, pero es la percepción del ciudadano, es una encuesta. ¿Qué tan bien hecha está esa encuesta? Yo no confío mucho en las encuestas. ¿Ah? Ojo que es proética, ¿no? Una entidad confiable. Pero miren, ¿saben qué es lo preocupante? Que esta percepción, esta encuesta basada en la percepción ciudadana, donde nos dicen que la corrupción va a aumentar en los próximos 5 años, coincide lamentablemente con lo que nos dice la Contraloría General de la República, entre rector en control gubernamental, quienes nos dicen a través de su índice Contraloría de la Corrupción, que no es más que un cálculo matemático, una aproximación matemática. El Contralor General pues es economista, un connotado economista, eh, y pues ha creado este índice, este cálculo matemático en el cual hace una aproximación de cuánto se pierde por corrupción, cuál es el prejuicio económico por corrupción al año, ¿sí? Y los resultados de este cálculo en los últimos años nos dan pues que en efecto el prejuicio económico por corrupción ha aumentado en los últimos años. No está estable, no ha disminuido, ha aumentado. Entonces, coincide con la percepción ciudadana de que la corrupción va a aumentar en los próximos años. Señores, miren, este índice de CGR de la corrupción, y la cifra que les he puesto ahí es la del 2021, en su material que voy a compartir. Eh, para el 2021, imagínense, el perjuicio económico calculado fue de más de 24.000 millones de soles. 24.000 millones de soles, señores. El año anterior, el 2020, había sido más de 22.000 millones. El 2020, más de 22.000. El 2021, más de 24.000. El 2022 ya sobrepasó los 25.000 millones de soles. Y miren, repito, es un cálculo, un modelo matemático. El mismo Contralor dice, oiga, no podemos ser exactos, seguro que es mucho más que esto. Y a manera de broma, ¿no? Recuerden que la corrupción no entrega pues comprobante, la corrupción no entrega factura, pues, ¿no? Entonces no se puede hacer un cálculo pues exacto, como una operación contable, no se puede. Esto es más o menos de lo que por ahí se toma conocimiento de los casos que encuentra Contraloría, entre otros inputs de data que seguro tendrá la Contraloría para elaborar este índice, pues no este cálculo matemático, pero el Contralor dice es mucho más, seguro que es mucho más. Y también dice que con ese monto, por lo menos, se pudo haber construido 2 carreteras centrales por año, imagínense, por lo menos. Entonces, definitivamente no nos queda ninguna duda que la corrupción genera un perjuicio económico, pues. Ahí lo está diciendo Contraloría. No queda duda de que el escenario nos dice que la tendencia es que siga aumentando en los próximos años. ¿Mm? Preocupante, ¿no es cierto? Miren, eh, esta pérdida económica indudable que afecta pues el desarrollo, afecta justamente el logro de metas, logro de resultados, el cierre de brechas, ¿no? Desatiende pues al ciudadano efectivamente, ¿no? Se habla de que es aproximadamente un 10%, un 9,4% del presupuesto nacional por año, señores, casi el 10% de nuestro presupuesto anual se nos va en corrupción aproximadamente. Entonces, ya está clarísimo, definitivamente nos afecta económicamente y es demasiado lo que se viene perdiendo por corrupción. Ya lo hemos visto con estas cifras. Pero ¿saben qué? Y esto es algo que a mí personalmente me preocupa y siempre trato de motivar a que prestemos atención también a esta gran afectación de la corrupción. Es lo que conversábamos hace un rato. O sea, además del impacto y la afectación económica, señores, incrementa la desconfianza del ciudadano. Entonces, ahí es, ¿no? Ese es
el gran daño que se nos está haciendo. Porque, repito, quienes estamos en gestión pública o hemos estado en gestión pública, hemos decidido estar ahí, nos hemos en algún momento esforzado a través de nuestra formación universitaria, de nuestras capacitaciones. En algunos casos hemos ingresado por concurso, ¿no? En algunos casos no, pero ha habido todo ese proceso y esa motivación de hacer gestión pública, vale decir, de estar en gestión pública, en todo. Eso quiere decir a la vez de servir al ciudadano. Pero qué relación lamentablemente media tóxica, ¿no? O sea, yo trabajo, yo vivo, yo me capacito, yo me esfuerzo, a veces me amanezco, dejo de lado la familia, etcétera, para hacer gestión pública. Vale decir, me esfuerzo, me capacito, me sacrifico, ¿m? Para atender al ciudadano. Y el ciudadano no confía en mí. Y el ciudadano cree que todos somos corruptos, que todo se compra, todo se vende. ¿M? Entonces, ahí hay una relación que debemos, digamos, considerar lamentable y que debemos ocuparnos, más que preocuparnos por cambiar esa situación, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque nos gusta, ¿no es cierto?, la gestión pública. Entonces, eso es algo que tenemos que prestarle mucha atención de lo negativo, un efecto para mí también sumamente preocupante de la corrupción, que es el incremento de la desconfianza. ¿Sí? Señores, y todas esas cifras que hemos compartido, en efecto, nos dan una clara idea de cómo está el problema de la corrupción en Perú. ¿Sí? Pero algo que nosotros sabemos, ¿ya? Porque sí, pues nos llegamos a fastidiar y renegamos mucho de cómo está el tema de la corrupción en nuestro país, ¿no? Pero tenemos que recordar, porque estoy seguro que lo tienen presente, pero tenemos que recordar, y en este caso vamos a reflexionar, ¿ah? Que la corrupción pues no es un problema made in Perú. ¿Mm? No es un problema solamente de los políticos peruanos, de los empresarios peruanos, ¿no? O de la gestión pública peruana, ¿no? Señores, miren, este índice de transparencia, o índice de percepción de la corrupción, perdón, de Transparencia Internacional, también se publica anualmente, ¿sí? Y miren, en la última, la última producción que ha tenido, el último índice de percepción calculado, llevado a cabo el 2022, nos arroja esta gráfica. Yo les voy a ayudar un poco a interpretarla, ¿sí? Los colores más, las tonalidades más amarillas, por así decirlo, ¿sí? Son aquellos países donde hay menor percepción de corrupción, ¿sí? Y en cuanto más rojo se pone el color, ¿sí? Porque va pasando de amarillo a naranja, medio colorado, naranja, ¿no? Hasta llegar al rojo intenso, ¿no? En cuanto más rojo se pone el color, tanto en el mapa como en la leyenda que está ahí al costado, es que hay mayor percepción de corrupción, mucho mayor percepción de corrupción. Entonces, miren qué interesante también hacer este análisis, ¿ah? Donde vemos que Canadá y Uruguay, miren, ¿ah? Uruguay, Estados Unidos, Chile, están entre los países con menor percepción de corrupción. Entre los países con mayor percepción de corrupción se encuentra Venezuela, ahí en el top, por así decirlo, en el top de lo negativo. ¿M? Haití, Nicaragua, Honduras. ¿M? Y en una media, digamos, en cuanto a América, o Sudamérica, una media de Sudamérica, se encuentra Perú, pues, juntamente con Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador. ¿M? Por ahí se mete ya países de otras esferas como El Salvador, República Dominicana, ¿no? Pero también está ahí Bolivia. Entonces, ¿a qué hoy? No, no quiero que esto lo interpreten como, bueno, consuelo, no somos los únicos y hay otros que están peores. No, señores. Lo único que quiero que reflexionemos, porque esto no puede ser consuelo, definitivamente, no se trata de eso. Lo que tenemos que ver es que no se trata de un país, no se trata de una clase política, ¿no? Quizás acá lo que estamos viendo también es que hay un fuerte factor humano, ¿no? ¿Qué está pasando con las personas, ¿no es cierto? En el mundo, en América en general, porque o al menos esta estadística es de América, ¿no? Señores, vamos a darle cada vez más énfasis repito, la importancia que tiene el comportamiento humano, lo determinante que es el ser humano y todas las complejidades que están atrás o dentro del ser humano en materia de inconducta, de corrupción. ¿Sí?
no es un problema de nuestro país nada más, seguro que es un problema que estamos atacando diversos países, ¿no? No solo de América, sino del mundo, como ustedes saben, ¿no? Perfecto. Entonces, luego de esa reflexión con respecto a la corrupción nacional y también cómo está el tema del mapeo, ¿no? De la percepción internacional, de la corrupción a nivel internacional, vamos ya de lleno a algunos conceptos importantes, ¿sí? Conceptos que nos tienen que acompañar durante todo nuestro diplomado. ¿M? Y ahí, a ver, vamos a ver si eh, luego de justamente hablar de esto, respondemos pues la primera pregunta que teníamos por ahí, que creo que no sé si se borró por ahí. Ah, mire, justamente el grupo de CIEP, ¿no? Entonces este es el momento. Mire, vamos a hablar de dos términos para que quede muy claro la diferencia que hay. El término moral del término ética, ¿sí? Empecemos por moral. Moral, señores, viene del latín moris mos, costumbre, manera de vivir, modo, uso. ¿Sí? Ese es lo que hace referencia el latín. Señores, la moral, entonces, es este conjunto de normas que regulan el comportamiento individual, que regulan el comportamiento social. ¿Sí? Cuando hablamos de moral, hablamos de este grupo preestablecido, ya establecido, de normas. ¿M? Cuando hablamos de normas, no necesariamente te hablo, aunque también, de leyes, de papel, ¿no es cierto? Normas de buena convivencia, ¿no? A veces hasta la iglesia, ¿no? Te da ciertas normas de conducta, etcétera. Todo aquello que ya está preestablecido y que te dice, ¿no? Qué cosa es bueno, qué cosa es malo en el actuar personal o en el actuar social. Pero ya está preestablecido, ¿sí? Por eso ahí un poco para para que nos podamos acordar, he puesto ahí unos cuadernitos, ¿no? Unos cuadernitos, unos libros, para que nos quede claro la relación que hay entre moral y lo preestablecido, las normas de conducta individuales sociales, ¿sí? Entonces ahí queda claro lo que es moral, lo preestablecido respecto a lo que es bueno y lo que es malo, en el comportamiento individual y el comportamiento social. ¿Listo? Perfecto. Ética viene del griego ethos, carácter, lo distintivo, el modo de ser, lo que es propio de cada uno. Ojo, ¿cuál es la reflexión de la definición entonces de ética? Señores, la ética es la reflexión, la decisión que yo tomo justamente sobre la moral, sobre lo previamente establecido de lo que es bueno y lo que es malo. Una cosa es que esté establecido lo que es bueno y lo que es malo en el comportamiento individual y social, y otra cosa es ese proceso de reflexión y de decisión que yo tomo frente a eso, frente a la moral. ¿Sí? Ya está escrito, ya se sabe qué es bueno y qué es malo, y que eso es la moral. Y la ética es este proceso de reflexión. Mire, por eso he puesto ahí ese joven ahí pensando, ¿no? Reflexionando. Esa es la gran diferencia, señores. La ética es el proceso de reflexión, de decisión sobre la moral. ¿Mm? Entonces, miren, pero qué interesante cómo esta definición de ética, en su raíz griega, ¿no? Nos hace referencia a lo distintivo, a lo particular. Entonces, ustedes me pueden decir algo, pero a ver, no entiendo, pues porque ahí me dices que viene del griego ethos, que quiere decir modo de ser, lo particular, lo distintivo, pero luego me dices que la definición de ética es la reflexión y la decisión sobre la moral. ¿Qué tiene eso que ver, la decisión y la reflexión sobre la moral, sobre lo distintivo de cada uno, el modo de ser, lo propio de cada uno? Por supuesto que tiene mucho que ver, señores, porque justamente, miren, justamente yo me defino como persona, yo formo mi carácter, yo soy quien soy en función a cómo decido comportarme. No, no soy quien digo ser, no soy lo que hablo, ¿no? Y eso a veces se critica, ¿no? De los floreros, ¿no? Mucho floro, no soy lo que hablo, señores. Lo que me distingue como persona, mi modo de ser, se define, se construye, ojo, se construye en el día a día
con mi comportamiento, con las decisiones que tomo sobre la moral. A través de mi reflexión, de mis decisiones sobre la moral, ¿m? Yo voy acercándome a esa persona que quiero ser, acercándome. Por ejemplo, si yo quiero ser un buen padre, un buen profesional, me voy a ir esforzando y me voy a acercar a través de mis decisiones sobre la moral. Por ahí me desvío, me corrijo, somos seres humanos y eso es algo que vamos a también conversar bastante. Somos seres humanos, cometemos errores, pero también podemos corregirnos, señores. Entonces, ven el vínculo entre lo distintivo, entre mi carácter y mis decisiones, entre mi modo de ser, lo que es propio mío, y las decisiones y mi comportamiento respecto a lo que es bueno y lo que es malo. Eso, señores, es la ética. Entonces, miren, si realmente queda esto entendido, ¿m? Una deducción lógica nomás, evidente, es que yo puedo decir que por eso es tan importante que tengamos presente el valor de la ética en nuestro día a día. Repito, no como una palabra así filosófica y que, bueno, no, señores. Ética es igual a mis decisiones diarias, diarias. Entonces, yo tengo que ser consciente, plenamente consciente, de que yo estoy construyéndome como persona. Eso es así de real. Y así como, como muchas decisiones me acercan a ser una buena persona, que es lo que quiero ser, una buena persona, una mala decisión, como por ejemplo puede ser un acto de corrupción, una mala decisión, que la puedo cometer esta noche, la puedo cometer cuando tenga 50, 60, 70, 75, 77. Una sola mala decisión puede destruir toda esa imagen, toda esa persona, ese yo, ¿no? Ese modo de ser distintivo que era tan hacia lo bueno, puede ser destruido. Me puedo convertir en un delincuente por una sola mala decisión. Y lo contrario también, pues, ¿no? ¿Cuál es lo contrario? Lo contrario es la buena noticia que pongo ahí al costado, pues, ¿no? Que si es así, y así es, entonces también la lógica nos lleva a decir, sí, pues Aldo, entonces si las decisiones, si tú me dices que una persona buena se puede convertir en mala por una decisión, entonces también pasa lo contrario. Por supuesto que quien ha cometido malas decisiones y se ha acercado a ser una persona deshonesta, a una persona que se porta inadecuadamente, también una serie de buenas decisiones lo pueden rumbar a través de su comportamiento a cambiar. Se puede cambiar, señores. No es cierto eso de que este nunca cambia, no va a cambiar, ¿no? El ser humano y la naturaleza de lo que justamente es el comportamiento, la decisión, eh, nos permite cambiar, señor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ética, no hablamos de que estamos programados, ¿no? De que estamos ya tatuados y que efectivamente si somos buenas personas vamos a ser personas siempre. Señores, miren, algo que siempre se dice en estos temas de ética, y yo le doy la razón, es que a veces, ¿no? Cuando doy estas clases en vivo, no me dicen, Aldo, pero lo importante, ¿no es cierto? Lo importante que es la formación en casa, cuando hablamos de estos temas de ética y las decisiones. Qué importantes son los valores de casa, ¿no es cierto? ¿Cierto? Son columnas fuertísimas lo que aprendemos en casa para nuestras vidas. Y algo y la religión, por supuesto, también. Yo practico, yo practico la religión, me he hecho mucho bien. Soy sociólogo y termina siendo una contradicción que practico una vida religiosa, bueno, y ese es motivo de alguna otra conversación que podemos tener, pero en efecto, yo les he dado la razón cuando alguien me dice, Aldo, pero así como la familia, la religión también, ¿no? Nos ayuda, ¿no? Creer en Dios nos ayuda a ser buenas personas, tenemos los mandamientos, ¿no? Los consejos del Padre, nos da una serie de prácticas positivas que nos ayudan a ser mejores personas. ¿Sí o no, Aldo? ¿La religión es importante? Sí, también nos dan otras.
otras columnas, pongámosles ahí más columnas si quieren, está bien, nos da grandes columnas. Es importante también para nuestro comportamiento. Hazlo, y por ahí, yo estoy en un muy buen colegio religioso, también ayuda, ¿no es cierto? También, ya, ok, más columnas nos dan, más cimientos nos dan. Pero ¿saben qué, señores? Al final, el portarse bien, el portarse mal, ser corrupto, no ser corrupto, cometer una inconducta, o no cometerla, como les dije hace un momento, es una decisión personalísima. Y cuando yo tome esa decisión o esté a punto de tomar esa decisión, no se va a interponer papá, no se va a interponer mamá, ¿no? Si es que lo tenemos presentes, no va a venir una luz del cielo, si es que ya están acompañándonos o ya no nos están acompañando físicamente, ¿no? Ni tampoco va a venir el profesor de colegio y se va a poner ahí o te va a llamar. Señores, vamos a estar solos y vamos a decidir solos. Y la realidad, y ustedes lo saben, nos dicen ¿ah? Que esas grandes columnas muchas veces se han desplomado por una decisión equivocada o por una mala decisión. ¿Cuántos casos? Pues pónganse a pensar, conocemos de gente que estamos seguros que han venido de una familia en las cuales le han enseñado buenos valores, ¿no? Donde ha habido una buena moral, personas que han ido seguro a misa todos los domingos y se han golpeado el pecho, ¿no? Todos los domingos, y que a pesar de eso han terminado desplomando, haciendo arena, haciendo polvo, ¿no? Haciendo añicos esas grandes columnas. Todo el esfuerzo de los padres, todo el esfuerzo y todos los domingos invertidos en misa y todo eso. Así que, señores, sí es importante, por supuesto que es importante la familia, la religión, etcétera, pero nada más importante que nuestras propias decisiones para formarnos para formar las personas que queremos ser, porque eso es un esfuerzo que vamos a tener que hacer hasta el último de nuestros días, porque de nada sirve, repito, una serie de buenas decisiones, años de buenas decisiones, si esta tarde, si esta noche, si mañana me voy a tomar una mala decisión y voy a convertirme en delincuente, ¿cierto? De ahí voy a tener que nuevamente corregir y seguir en esa lucha constante de ser esa buena persona que quisiera ser. Entonces, señores, miren qué interesante cómo el comprender este término de ética, inclusive ligándolo, ¿no? A su raíz, a su etimología griega y todo ello, nos permite pues entender, ¿no? Eh, 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 esta trascendencia y esta responsabilidad que al final cae en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento. ¿Mm? Nos forjamos día a día con nuestras decisiones y con nuestro comportamiento. Excelente. A ver, seguimos entonces. Entonces, dicho eso, ¿toda conducta es ética? Por supuesto que no. No toda conducta es ética, señores. ¿Saben qué? ¿Saben cuál es el enemigo de la conducta ética? El peor enemigo de la conducta ética es este accionar en automático que se le dice. Este actuar en automático que a veces lo hacemos justamente para opacar, y yo le llamo así, para opacar, para enterrar, para huir cobardemente de la reflexión ética. Miren, huir cobardemente de la reflexión ética. Miren, ejemplo, antes de hablar de los elementos de la conducta ética. Seguro a muchos de ustedes se les hace familiar ese tipo de, de, este, de imagen, ¿no? Miren, y buscando por las redes habían muchísimos más, ¿no? Habían vendedores que estaban en cuclillas en el piso, ¿no? Con todos estos DVDs, Blu-ray. Vi otras imágenes de algunos que tenían hasta su televisor para probarte ahí en plena calle, ¿no? Las películas. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de este tipo de escenario, ah? ¿Quién se acuerda de este tipo de escenario cuando no había pues mucho Netflix, cuando no había muchos streaming y todo eso que hay ahora? ¿Mm? Señores, en alguna época no muy lejana, no nos hagamos los chibolitos, los que estamos acá presentes, en una época no muy lejana, ¿ah? Cuando en efecto, pues a veces
En sus principios, inclusive no todos tenían cable, mucho menos internet, ¿ah? Solo tenían los canales nacionales, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la estrella ahí de la casa, del entretenimiento en casa? El DVD, el reproductor de DVD, el reproductor de Blu-ray. Y se acuerdan, pues, que teníamos ese tipo de paisajes en cualquier esquina, en cualquier paradero, en cualquier mercado, podíamos ver, pues, todos estos discos piratas, ¿cierto? Piratazas, como digo yo, piratazas, ¿no? Podíamos ver una película que no se había estrenado todavía acá en Perú, ya la podíamos ver ya a la venta en estas esquinas, ¿no? Y barato nomás. La vez pasada en una conferencia también, uno de los participantes ahí en el chat, sí, profe, 3 por 5 soles estaba, se acordaba que estaba 3 por 5 soles, miren. Cuando uno entraba al cine en esas épocas estaba pues, 20 soles cada una, etcétera. Ya los cines estaban en bajada, inclusive. Ojo, ¿ah? Y entonces, miren la escena del costado, ¿no? Comenzó a haber una fuerte campaña de lucha contra la piratería, ¿no? Por todos los medios, la piratería es un delito, se decía, ¿no? Fuertes campañas de lucha contra la piratería. Aún así, se seguían vendiendo, pues, los DVD piratas, ¿no? En todas las esquinas. ¿Y qué pasaba cuando íbamos con nuestro hijo, con nuestro sobrino, con alguien, ¿no? A comprar el DVD y por ahí nos preguntaban, tío o papá, pero ese DVD no es pirata, es lo que estás haciendo no es comprar piratería, papá, estás comprando piratería, porque claro, como ya lo viene en la televisión y todo eso. ¿Y qué decíamos? Estas tremendas, ¿no? Que nos hacen tanto mal, tan dañinas palabras, ¿no? Frases, que justamente son las típicas del accionar en automático. No pasa nada, sobrino, no pasa nada, no le hago daño a nadie. Todo el mundo lo hace, mira, fíjate, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace, no pasa nada. Señores, ese accionar automático de no pasa nada y lo decido y pa'lante, es el peor enemigo de la reflexión ética. Es todo lo contrario a reflexionar éticamente. Es huir cobardemente a reflexionar éticamente. A veces pasa en la oficina, a veces pasa entre grupo de amigos, no pasa nada. Nadie te está viendo, ¿ah? Todo el mundo lo hace. ¿Mm? A nadie se le hace daño, etcétera. Entonces, ese es el enemigo de la reflexión ética. ¿Sí? Este accionar en automático es el que es justamente el antónimo a la reflexión ética. ¿Mm? Entonces, ¿qué cosa es, en todo caso, la conducta ética? ¿Qué elementos tiene? Que es todo lo contrario, como les decía, perdón, a este accionar en automático. Tiene que tener tres elementos, miren bien, tres elementos. ¿Sí? Primero, la libertad. Señores, se debe reconocer cuando yo tengo una conducta ética, el primer paso es la libertad, la elección. No es tan cierto eso de que, como todo el mundo lo hace, yo tengo que hacerlo. Si yo no doy ese primer paso de darme cuenta, de reconocer que yo puedo elegir independientemente de la presión, de las prácticas normalizadas, etcétera, ya pues ya le estoy cerrando la puerta a la conducta ética, si es que yo no me doy cuenta, si es que yo no reconozco que sí tengo capacidad de elegir libertad. ¿Ya? Primer elemento de la conducta ética. Segundo elemento, justificación. Yo puedo explicar las razones de por qué he decidido algo. Todo el mundo lo hace, no pasa nada. Eso no es una justificación. ¿Ah? Eso es saber o no querer pensar en la justificación y huir cobardemente, como digo. Hay que justificar y hay que explicar. ¿Sí? Y por último, la responsabilidad frente al hecho. Ese es el último elemento de la conducta ética. Hacerse responsable frente a esa decisión que he tomado. ¿Sí, señores? Entonces no todas las conductas son éticas. Solamente cuando tengo estos tres elementos puedo hablar de que tengo una conducta ética. ¿Ah? Debo tomarme una pausa y reflexionar. No puedo estar actuando en automático, sobre todo si está de por medio una situación en la que hay una disyuntiva de valores, ¿no? de moral entre lo que yo creo y lo que creen mis compañeros o me está pidiendo mi jefe. ¿Sí? En esas circunstancias, más que nunca, no puedo actuar en automático. Tengo que tomar una pausa y pensar. ¿Sí?
Miren, no sé si se acuerdan de por ahí un jugador de fútbol, un número 10 todavía, ¿ah? Que tenía que entrenar un día lunes y resulta que el día domingo decide seguir la juerga, creo que estaba en una inauguración de un negocio o algo así, y se fue de fiesta y en algún momento seguro alguien le dijo, oye, mañana tienes entrenamiento, no pasa nada, sigamos nomás, que siga la juerga, ¿no? Y no fue al entrenamiento de lunes. Lunes, martes, la prensa, las redes, le comenzaron a dar pues con palo, a hostigarlo al jugador, y el jugador el día martes, miércoles, sale llorando, sale pidiendo disculpas, ¿no? Y sale sobre todo pidiendo que no se metan con su familia, dice, ¿no? Por favor, no se metan con mi familia, está sufriendo demasiado. ¿Mm? Ese señor se tomó una pausa para reflexionar y pensar en las consecuencias, etcétera, o actuó en automático y huyó de la reflexión cobardemente, solamente pensando en divertirse, y seguro me lo imagino diciendo, no pasa nada, continuemos, ¿no? Entonces, señores, vamos viendo cómo esta conducta ética es justamente todo lo contrario a este actuar automático, y tener una conducta ética significa tomarse una pausa. Vamos a ver luego la definición de reflexión ética. Y es tomarse una pausa, señores, ¿sí? Porque no va a ser fácil, ya lo hemos dicho. En algunos casos va a haber amenazas, en algunos casos va a haber tentaciones, ¿no es cierto? Miren, para acabar el día de hoy, vamos a ver este video, y luego en nuestra próxima sección lo vamos a discutir, ¿sí? Este video es un video ganador de un cortometraje que se llama, de un concurso de cortometrajes que se llama Haz corto a la corrupción, que se difunde en México. Todos los años en México hay este concurso, ¿sí? De cortometrajes de lucha contra la corrupción. Yo quiero que vayan viendo si esta persona realmente tuvo una conducta ética, si nos demuestra en su comportamiento una conducta ética, ¿sí? Voy a compartir acá el audio y todo ello. Y les dejo esto como reflexión, ¿sí? ¿Ha tenido una conducta ética el locutor de radio que vamos a ver en este cortometraje? ¿Sí o no? Luego lo conversamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda como de costumbre su servidor y amigo Gonzalo Magno en esta linda noche de viernes, una noche fresca, una noche lluviosa de nuestro querido Monterrey, Nuevo León, hoy 21 de octubre de 2016. Y vamos a ver qué novedades nos trae este fin de semana. Sabemos ya de las nuevas vialidades de la Avenida Constitución. Por fin se están llevando a cabo, están tapando baches, están recarpeteando. Y si bien están siendo eliminados poco a poco, no podemos saber qué podemos esperar del tráfico de Monterrey. Y vamos pues a lo que nos interesa en este programa. Vamos a tomar la primera llamada de la noche. Buenas noches, ¿a quién tengo del otro lado de la línea? Hola, soy Diana. Hola Diana, buenas noches y gracias por tu llamada. ¿Qué nos tienes que decir? El espacio es tuyo. Gracias, Gonzalo. Antes que nada quisiera felicitarte por tu programa y agradecerte por recibir mi llamada. Hombre, qué amable Diana, pues es lo menos que podemos hacer por todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos cada noche en este programa. De lo que no has hablado, Gonzalo, es de los muertos del acantilado. Ya van varios días y nadie dice nada. Así es, Diana, un desafortunado y lamentable acontecimiento, la muerte de estos 5 jóvenes que fueron brutalmente asesinados. Todavía no sabemos por quién. Por favor, Gonzalo, sabes perfectamente quiénes fueron. Según testigos, se trata de una banda de maleantes que opera en el sur de la ciudad de Monterrey. Pero no me cortes, Diana, aguanta, me voy a mensaje comercial. Esto es Noches Magno, con su servidor y amigo Gonzalo. Regresamos. ¿Qué pasó, Gabriel? Bien jugado. Trata de no tomar llamadas al aire. No, eso no fue lo que acordamos. ¿Y qué hacemos? No podemos echarnos a todo el mundo encima. Pues a mí no me importa. Simplemente sigue así. No perturbes más el agua.
ordenan desde arriba que no aceptes más llamadas al aire. ¿Estamos claro? ¿Cómo está? Oiga, márqueme a cabina, por favor, ahorita le explico. Ándele. Un segundo, por favor. Y bien, ya estamos de regreso en esta su casa, Noches Magno, en donde me acompaña en esta ocasión, del otro lado de la línea, una persona muy importante. Quiero antes comentar que efectivamente tenemos información de primera mano acerca del asesinato de los 5 jóvenes del acantilado. Sabemos quiénes fueron sus agresores, sabemos cuál fue el móvil del crimen y sabemos el lugar justo donde los ultimaron. Quiero comentar también que he estado recibiendo amenazas, y si bien no es la primera vez y estoy acostumbrado en este medio, en esta ocasión necesito el apoyo de la persona que tengo del otro lado de la línea. Papá. Hola, hijo. ¿Cómo está, papá? Bien, hijo, sin novedad, escuchándote siempre. Papá, ayer recibí aquí en cabina un cubetazo de agua fría. Yo creo que el más grande que he recibido en mi carrera. Estoy acostumbrado, padre, a todo este tipo de amenazas. Sin embargo, al abrir la fotografía y no ver su cara, pues sí me asusté. ¿Qué fotografía? Navidad 2010. ¿La Navidad que se le quemó el pavo a tu mamá? Esa mera. Mira, qué lindo recuerdo. Así es, papá. Pero, pues fue un susto enorme porque esto es una amenaza directa al cariño que yo tengo hacia usted. Pero, hijo, eso no va a quitarlo. Yo lo sé, papá. Pero por primera vez sentí el peso de la responsabilidad que tienen mis palabras, que tiene mi boca. Hijo, nunca permitas que nadie te calle la boca. Lo quiero, padre. Estaré bien. El pasado 15 de octubre de 2016, 5 jóvenes fueron brutalmente asesinados en el acantilado. Se sabe hasta la fecha que el responsable de estos asesinatos fue el mismo que la semana pasada. Bien, a ver, ahí estamos. Interesante, ¿no? Interesante video. Este es un caso extremo, por así decirlo, ¿no? Un caso extremo. Imagínense, estaba amenazado o habían amenazado de muerte a su padre, ¿no? Sus jefes también. Pero ahí vemos, y solo de manera breve para terminar puntualmente, ¿sí? Tenemos que ser responsables con la hora. El señor tuvo una conducta ética y lo vamos a conversar luego en nuestra siguiente sesión. Sí. Al inicio no, ¿no es cierto? Pero luego sí. Al inicio desvió la llamada, inclusive bien jugado, le dijeron, lo felicitaron, qué mal, ¿no? Entonces al inicio no, pero luego sí. Entonces recordarán lo que hablamos hace un momento, de que si todo lo determinan nuestras decisiones y nuestro comportamiento, quiere decir que se puede cambiar. Y ese es un claro ejemplo. Al inicio el Señor no estaba actuando, digamos, correctamente, y luego sí lo hizo. Otro mensaje, ¿fue fácil? No fue fácil. ¿Se acuerdan cómo se cogía la cabeza? Estaba preocupadísimo. Tuvo que pedir ayuda a un padre. Luego vamos a ver lo importante en el proceso de reflexión ética, que es pedir ayuda. Ojo, ¿ah? Quiere decir entonces que no es fácil. El video nos ha enseñado que tener un comportamiento ético muchas veces no va a ser fácil. Va a necesitar coraje, como hablábamos al inicio, ¿se acuerdan? Ese es otro aspecto que hemos visto en el video de hoy. Muchas veces se necesita coraje y muchas veces se necesita pedir ayuda, ¿sí? No es fácil y sí se puede cambiar, ¿cierto? Vamos a luego, la próxima sesión también, comenzar algo más y también compartir algunos otros videos. Les recomiendo mucho que vean por YouTube estos videos de Haz corto a la corrupción, ¿sí? Hay muchos videos colgados en el marco de este concurso. Bien, señores, el día de hoy hemos iniciado este diplomado.
El día de hoy hemos conversado sobre la corrupción en el país como problema público, ¿no? Que es una entrada importante para darnos cuenta de la importancia de la red sistema de ética, ¿cierto? Luego hemos conversado y hemos conocido a mayor profundidad qué cosa es la ética, qué cosa es la moral. Y vamos a seguir haciendo hincapié, ¿no? En lo decisivo, que es el comportamiento y la decisión personalísima frente a las malas conductas, frente a la corrupción. Por último, hemos conocido que no todas las conductas son éticas, ¿ah? Que actuar en automático es lo peor que puede haber en términos de cuando nos encontramos frente a una disyuntiva, frente a un problema o en temas de valores, de moral. En estos casos no podemos actuar en automático como cuando lo hacíamos, cuando compramos los DVD piratas, sino que tenemos que tomarnos una pausa y comenzar a ejercitar lo que se llama la reflexión ética, que es lo que vamos a hablar la próxima sesión. Señores, se puede ser metódico para la reflexión ética. Como no es fácil, es bueno tener un método. Y vamos a conocer que en otros países hay metodologías que ayudan al servidor, al funcionario, a tomarse una pausa y les ayudan a reflexionar y a fortalecer su reflexión ética. ¿Sí? Son temas que vamos a hablar en la próxima clase. Entonces, recuerden, les aviso, seguro el equipo de CIEP va a informar la clase del próximo viernes va a tener una reprogramación, solo se va a postergar una semana más, y es un tema personalísimo, les pido las disculpas del caso. Quien les habla va a estar justamente en la ciudad de Bolivia, dictando algunas conferencias, algunos talleres en materia de justamente integridad, de riesgos, manejo o gestión de riesgos de corrupción, ¿ah? Temas digamos, se están fortaleciendo también a través de la cooperación en la cual trabajo en países como Ecuador, como Bolivia. Entonces, la próxima semana voy a estar en Bolivia para la clase del miércoles sobre riesgos, modelo de integridad y control interno no va a haber ningún problema, me voy a conectar desde Bolivia, pero el viernes estoy regresando de Santa Cruz a Lima y mi vuelo justamente sale a las 6 de la tarde y es un vuelo de más de 3 horas. Entonces, las disculpas del caso, yo personalmente me hago responsable de ello y ya conversé con el equipo de CIEP para que se pueda difundir que la clase del próximo viernes se va a postergar un viernes más. ¿Sí? Las disculpas del caso por eso. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, un reconocimiento de verdad. Coméntenle a sus compañeros, por favor, lo importante, lo interesante que es hablar de integridad, de ética, ¿sí? Para que se animen, por supuesto, a también seguir este diplomado. Que tengan un excelente fin de semana, de verdad que los felicito y hago un reconocimiento público por este interés en este tipo de materias, ¿sí? Que a veces no se les presta la atención debida, ¿ok? Ya hemos hablado de que lo importantes que son. Que tengan todos muy buen fin de semana y nos estamos viendo para el diplomado de gestión de riesgos este miércoles y para este diplomado de integridad, de ética e integridad pública de este al próximo viernes, ¿sí? Muchas gracias, Javier Arones, por tus palabras y muchas gracias a todos por su atención. No sé si el equipo de CIEP tiene algunas palabras de cierre, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Muchas gracias, Buenas doctor. noches. Tenga buen fin de semana y ya nos estamos viendo la próxima semana. Un fuerte abrazo. Excelente. Igualmente, igualmente. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Hasta luego.